Sexta jornada de la cumbre climática de la ONU que se desarrolla en Egipto, marcada por la presencia de Estados Unidos. En su intervención, el presidente Joe Biden se comprometió a ayudar en la transición energética y a reducir las emisiones de carbono para el año 2030. Las tropas de Ucrania retoman el control de la ciudad de Jersón tras la retirada del ejército ruso. Sin embargo, Moscú mantiene que su salida militar no cambia el estatus de la región anexionada a Rusia. Primer día de la cumbre de la ASEAN centrada en la crisis de Myanmar. Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acordaron comprometerse con los grupos de la oposición frente a la ausencia de aplicación del plan de paz negociado en abril del año pasado con la junta militar que tomó el poder. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Comenzamos esta edición en Egipto, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo finalmente en Sharm el-Sheikh, donde se desarrolla la cumbre climática de las Naciones Unidas. Poco después de llegar a Egipto, se reunió con el presidente Abdel Fattah al-Sisi y acordaron discutir la asociación estratégica de los dos países y los problemas de seguridad regional. Mientras que en su alocución en la COP27, el líder estadounidense se disculpó por la salida de su país del Acuerdo de París durante la administración del expresidente Donald Trump. Además, Biden se comprometió a ayudar en la transición energética y a reducir las emisiones de carbono para el año 2030. Sin embargo, no concretó ninguna medida en referencia al Fondo de Daños y Pérdidas que pide el Sur Global. Escuchemos parte de su intervención. Durante mis primeros días en el cargo, mi administración lideró una agenda bastante intrépida para enfrentarse a la crisis climática y la seguridad energética en el país y en todo el mundo. Inmediatamente nos reincorporamos al Acuerdo de París. Creamos bastantes reuniones climáticas y restablecimos. Me disculpo por haber salido del acuerdo. Establecimos un foro de grandes economías para pedirle a países en todo el mundo que aumenten sus ambiciones climáticas. El año pasado, el COP26 en Glasgow, los Estados Unidos ayudaron a cumplir con un compromiso crítico que llevaría de 3/3 del Producto Interno Bruto a limitar el crecimiento del calentamiento global. Estamos comprobando que una política climática buena es buena económicamente también, es un buen fundamento para un crecimiento económico inclusivo, resiliente. Está llevando a progreso en el sector privado, está llevando a progreso en todo el mundo. Y el total de las acciones que mi administración está tomando pone a Estados Unidos en camino a cumplir con las metas del Acuerdo de Paz de reducir las emisiones al 50% de aquí a 2030. A pesar de los compromisos expresados por Biden en la COP, las elecciones de medio término del pasado martes pueden tener un peso determinante en la política climática de Estados Unidos. En diálogo con France 24, la abogada comunitaria y ambiental Ruth Santiago analiza cómo una victoria republicana en el Congreso influiría en el posicionamiento de Washington ante la crisis climática. Recordemos que los resultados definitivos de las legislativas dependen todavía de Nevada, Arizona y Georgia. Una mayoría republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene un potencial para hacer algo desastroso, ¿verdad? De no lograr que los Estados Unidos cumplan sus metas de reducir las emisiones, como dijo el presidente Biden hoy, al nivel de 2000, por debajo del nivel del 2005. Eso es así a menos que prevalezca, ¿verdad?, algún motivo de negocios dentro de los contribuyentes al Partido Republicano que les convenga, ¿no?, hacer una transición. Es decir, si a los contribuyentes del Partido Republicano les conviene por razón de negocio o algún lucro convertir o transformar hacia energía renovable, pues entonces podría ser que ellos
permitan ese tipo de transición. Pero claro, sería energía renovable casi siempre a escala industrial y no necesariamente a escala comunitaria, ¿verdad? Desde el punto de vista de las personas y las comunidades que puedan empoderarse con relación al sistema eléctrico, de manera que puedan, por ejemplo, generar sobre los techos de sus viviendas utilizando placas solares y inversores y baterías para ser lo que se conoce como prosumidores, no meros y pasivos consumidores, sino participar activamente en la red. Vamos ahora con noticias de la guerra en Ucrania, porque el ejército ucraniano retoma la localidad de Jersón tras la retirada total de las tropas rusas. Decenas de civiles celebraron la llegada de las fuerzas ucranianas. Recordemos que Jersón era la mayor urbe bajo control de Moscú y un punto geoestratégico de la guerra. Sin embargo, Rusia mantiene que la salida militar de la ciudad no cambia su estatuto de zona anexionada. Según Moscú, tras su retirada de Jersón, no quedan tropas rusas al oeste del sistema fluvial Dnieper que divide Ucrania. El mayor repliegue organizado de las tropas rusas desde que abandonaron la región de Kiev ha sido celebrado por el presidente ucraniano como una victoria para su país. Hoy es un día histórico. Estamos recuperando el sur de nuestro país. Estamos recuperando Jersón. A partir de ahora, nuestros defensores están en las afueras de la ciudad. Solo falta un poco más y luego empezar a entrar. Pero las unidades especiales ya están en la ciudad. Quiero hacer una mención especial a esos soldados, mercenarios y colaboradores rusos que fueron abandonados en Jersón y otras ciudades del sur. La única posibilidad de que ustedes se salven es rendirse al cautiverio ucraniano, de conformidad con la ley y las normas internacionales. Y precisamente desde la invasión rusa de Ucrania, el suministro de combustible a la Unión Europea por parte de Rusia disminuyó un 80%. Alemania, la mayor economía europea y altamente dependiente del gas ruso, prevé largos apagones, por lo que sus ciudadanos se preparan para enfrentar una situación inédita para muchos. Rafael Pérez nos cuenta más. Lo que alguna vez solo vieron en la ficción, hoy es una amenaza real a la que deben acostumbrarse, quedarse a oscuras. Y es que los alemanes están recurriendo a cursos de capacitación para saber cómo actuar en caso de verse en un apagón. Si se va la electricidad, entonces ya nada funcionará y debemos entender qué significa realmente nada funciona. Eso va desde llamar a los servicios de emergencia hasta ver las luces de la calle apagadas, y eso representa estar a oscuras como la boca de un lobo en la calle. Y luego en las casas también está completamente oscuro y nada funciona. Los cursos se ofrecen de manera gratuita por la Organización Alemana de Ayuda y Bienestar, amparados por la Agencia Gubernamental de Protección Civil y Asistencia en casos de desastre. La crisis energética mundial impulsada por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú complican el abastecimiento de combustible al viejo continente. Hace 3 generaciones la gente sabía lo que era estar sin electricidad. Hoy nos damos cuenta de que apenas podemos funcionar sin electricidad. Así que puedes ver lo rápido que se desarrollan y cambian las cosas. Y sin electricidad las cosas cambian, prácticamente se paralizan. No moriremos por eso, pero la vida diaria se paraliza. Con las reservas de combustibles casi llenas, Alemania espera evitar los apagones gracias a una inusual calidez imperante, lo que contribuye al ahorro. Vamos a Francia porque las 230 personas a las que Italia impidió desembarcar en sus costas llegaron al puerto francés de Toulon este viernes. Lo hicieron a bordo del barco de rescate Ocean Viking. Un tercio de las personas rescatadas permanecerán en centros administrativos de Francia. El resto de personas rescatadas serán dirigidas a otros países de la Unión Europea. Mientras la falta de alternativas migratorias legales para llegar y permanecer en territorio comunitario continúa en el fondo de la cuestión, Francia acusó a Italia de responder de forma inhumana a una situación de emergencia humanitaria. Y en el primer día de cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, los líderes acordaron comprometerse con los grupos de la oposición de Myanmar frente a la ausencia de aplicación del plan de paz negociado en abril del año pasado con la junta militar. Lea Aurel tiene los detalles.
Un año más, la silla de Myanmar estuvo vacía en la apertura de la cumbre de la ASEAN. Los líderes militares siguen sin poder asistir a las reuniones importantes de la organización y se arriesgan a ser excluidos definitivamente si no empiezan a aplicar el plan de paz acordado en abril de 2021. Dentro del bloque, Indonesia ha sido una de las principales voces pidiendo una acción más dura contra la Junta de Myanmar. Indonesia está profundamente decepcionada. La situación en Myanmar está empeorando. No hay avances significativos en la implementación del consenso de los 5 puntos y luego no hay compromiso de la Junta. No debemos permitir que la situación en Myanmar defina a la ASEAN. Myanmar ha entrado en una espiral de conflictos sangrientos desde que los militares derrocaron el gobierno de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó de nuevo la escalada de violencia y la crisis en materia de derechos humanos que vive el país. Los ataques indiscriminados contra la población civil pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional. Reitero mi llamamiento a las autoridades de Myanmar para que liberen a todos los presos políticos y pongan en marcha inmediatamente un proceso para volver a la transición democrática. Este es el único camino hacia la paz. Las potencias occidentales han impuesto sanciones a la Junta mientras la violencia se ha intensificado en las últimas semanas con mortíferos ataques militares aéreos contra objetivos civiles. Estados Unidos continúa pendiente de los resultados definitivos de las elecciones de medio término del martes. La atención en estos momentos está puesta sobre el avance del conteo en Arizona y Georgia, que pueden decantar el control del Senado. Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en Washington, nos amplía la información. Pues definitivamente en Nevada y en Arizona es donde se está demorando la elección para definir quién se queda con la mayoría en Cámara de Representantes y Senado. De hecho, medios locales están diciendo que precisamente en Arizona quedan todavía 300,000 votos por contar, sobre todo en el condado de Maricopa, muy cercano a la ciudad de Phoenix, donde votaron muchas personas y lo hicieron por correo, pero en vez de enviar ese voto por correo de forma anticipada, pues llevaron su sobre el mismo día de la elección y esto ha demorado el conteo en ese estado. Las cosas están de la siguiente forma: el Senado, en este momento los demócratas tienen 48 escaños, los republicanos 49. En el Senado, precisamente, lo que están diciendo los pronósticos es que Nevada pues, va a ser un estado que van a ganar los republicanos. El republicano Laxalt va a ganar ese estado, según las proyecciones. Arizona, a pesar de que no se ha terminado de contar la mayoría de los votos, le dan ese estado a los demócratas, al demócrata Mark Kelly. Así entonces la cosa quedaría dependiendo únicamente de lo que pase en Georgia, porque recordemos que de haber un empate, 50 escaños republicanos, 50 demócratas, el voto, el escaño de la vicepresidenta Kamala Harris es el que le daría la mayoría entonces al partido demócrata. En cuanto a la Cámara, en este momento los demócratas tienen aseguradas 204 sillas, los republicanos 211 sillas, están muy cerca de lograr esa cifra mágica de 218 sillas para lograr la mayoría. Y en cuanto a gobernaciones, 22 gobernaciones han ganado los demócratas en esta elección y 24 los republicanos. Hay que resaltar que ha habido cierta tensión internamente en el partido republicano porque pues, Trump ha salido públicamente a criticar a medios que lo habían apoyado durante sus últimos años de política, como es el Wall Street Journal, el New York Post. Pues estos medios están dándole énfasis y están apoyando ahora aún más a Ron DeSantis, que se perfila como precandidato presidencial, y Donald Trump pues ha lanzado varios ataques públicamente al candidato y a Rupert Murdoch, dueño de estos medios de comunicación. Lo que argumentan los republicanos internamente es que faltó más trabajo, faltó más seguimiento en el partido republicano y que es hora ya de dejar la dependencia de Donald Trump como líder del partido. Y cerramos esta edición en París, donde se encontraron representantes del oficialismo y de la oposición venezolana en el marco del Foro para la Paz liderado por el presidente francés Emmanuel Macron. El encuentro lo protagonizaron el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el opositor Gerardo Blight. Y además estuvo presenciado por los jefes de Estado de Colombia y de Argentina, Gustavo Petro y Alberto Fernández, que junto con Macron abogaron por la reanudación de los diálogos venezolanos. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.